Después de 6 años sin pisar Venezuela, por fin volvíamos a nuestra madre patria. Con mucha emoción, Daniela y yo llegamos al aeropuerto de Maiquetía y nos fuimos directo a Canaima, donde nos hospedamos en el campamento que tiene el mismo nombre y que posee una espectacular vista a la laguna. Ese primer día fue mágico. Apenas dejamos las maletas, salimos a recorrer los alrededores y disfrutamos del paisaje. En una corta travesía en Curiara atravesamos la laguna de Canaima para visitar el Salto del Sapo. Hicimos algunos tours a pies con caminatas preciosas que incluso permiten pasar por debajo de la cortina de agua de las cascadas, una experiencia verdaderamente única. Después de visitar el Sapo, visitamos también el Salto del Hacha, con su hermosa cortina de agua que se teñía ya de naranja al atardecer. Al caer la noche, el campamento nos sorprendió con un espectáculo en vivo a cargo de los músicos de la agrupación El Sistema Canaima. El pueblo Pemón es el guardián de esta tierra y hablan su propio idioma, además del español. Su profundo conocimiento de la flora, fauna y clima local se transmite de generación en generación, manteniendo vivo un vínculo estrecho con la naturaleza. Al segundo día amanecimos temprano para comenzar la travesía rumbo al Salto Ángel. El viaje empezó en Curiara, navegando durante horas por el río Carrao, rodeados de paisajes imponentes. El agua serpenteaba entre las majestuosas paredes del Ollantaytambo y a lo lejos se veían cascadas que caían desde alturas imposibles. También pudimos ver otros tepuyes más pequeños, pero no menos interesantes, como el Hueytepuy y el Capuy, conocidos como el Sol y la Luna. Pero lo más inolvidable fue el momento cuando apareció el Salto Ángel frente a nosotros, en todo su esplendor. El día estaba soleado con algunas nubes flotando alrededor y el salto se mostraba grandioso, casi real. En aquel momento todos los que estábamos en la Curiara perdimos el aliento por unos segundos. Llegamos a la isla Ratón para hacer una breve pausa, comer algo y reponer energías. El cielo se había despejado bastante, así que aproveché para sacar el dron y capturar las primeras tomas aéreas. Canaima no solo es un lugar de paisajes increíbles, sino también hogar de los tepuyes, montañas que se estima que tienen más de 1500 millones de años, consideradas las formaciones geológicas más antiguas del planeta. Para la comunidad indígena Pemón que habita esta región, estos tepuyes son sagrados y forman parte de su mitología ancestral. A las 3 de la tarde emprendimos la caminata de 1 hora hasta la base del salto. Al llegar, la emoción fue indescriptible. La caída de agua más alta del mundo estaba frente a nosotros, con sus 979 metros de altura. El agua caía con una fuerza impresionante. El viento nos traía la fina bruma del agua y nos envolvía con su frescura. Para Daniela y para mí, como venezolanos, fue un momento único. Después de tantos años viendo el Salto Ángel solo en fotos y videos, estar allí, frente a esa caída de agua infinita, fue algo increíble. Nos quedamos un buen rato simplemente admirando su majestuosidad y escuchando el sonido envolvente del agua cayendo en el cañón. Luego, por supuesto, volví a sacar el dron para inmortalizar ese momento y llevarnos a casa un pedacito de esta maravilla natural de Venezuela. El nombre original del Salto Ángel en lengua Pemón es Corepacupay Merú, cuyo significado exacto se debate. Sin embargo, una traducción válida podría ser el salto del lugar más profundo.
Algunos pemones nos explicaron que también puede tener una traducción como el salto del lugar del pez o el salto del lugar donde nace el queré, un pequeño pez de la zona. Para los pemón, este salto es un lugar sagrado lleno de espíritus y leyendas, relacionado con los mitos sobre la creación del mundo y la protección de la naturaleza. Después de terminar las tomas con el dron, ascendimos a pie un poco más para darnos un baño en las aguas del río del Salto Ángel, en una pequeña cascada cercana a su base. Fue refrescante y mágico estar allí, rodeados por ese paisaje único. Al caer la tarde, regresamos a la isla Ratón para pasar la noche. Me quedé despierto hasta tarde intentando fotografiar el cielo nocturno. Al principio, las nubes no me dejaron ver nada, pero en la madrugada desperté y tuve una sorpresa inolvidable. El cielo se había despejado por completo y la luna llena iluminaba de tal manera el paredón del Tepuy que parecía de día. La mañana siguiente nos regaló otro momento para el recuerdo. Al amanecer se iluminó toda la pared del Salto Ángel con una luz dorada, perfecta para unas nuevas tomas con el dron. Era nuestro tercer día en Canaima y había que aprovecharlo. Por la tarde emprendimos el regreso, atravesando algunos rápidos gracias a la destreza y experiencia de nuestros guías pemones. El recorrido en Curiara es de unos 70 kilómetros de largo, pero las vistas hicieron el trayecto más ameno. Ya llegando nuevamente al pueblo de Canaima, hicimos una parada en un mirador desde el que se aprecia desde lo alto la caída de agua del Salto Ucaima. Luego visitamos la posada Huaculoch, donde pudimos observar guacamayas de vivos colores y otros animales curiosos que habitaban en el recinto, como el coatí o la danta. El coatí, pariente cercano del mapache, nos llamó la atención con su hocico alargado, que mueve como una pequeña trompa para husmear entre las hojas, un aspecto de lo más curioso y juguetón. La danta, en cambio, impone más respeto por su tamaño y tranquilidad, aunque nosotros estuvimos en contacto con un ejemplar más pequeño. Este pariente lejano de caballos y rinocerontes es considerado el gran jardinero de la selva, ya que al alimentarse de frutos ayuda a dispersar semillas que mantienen vivo el bosque. El día cerró con un atardecer espectacular. El sol tiñó de tonos amarillos y anaranjados todas las cascadas de la laguna de Canaima, un último regalo antes de cerrar este maravilloso día. El cuarto día partimos nuevamente en Curiara, esta vez para realizar la excursión con nuestros amigos Ariana y Sebastián al Salto Cusarí. El recorrido comenzó con un tramo por el río y luego continuó a pie por unos 7 kilómetros a través de la sabana, avanzando en dirección al Cusarí Tepuy. Completamos la caminata en unas 2 horas y media, siempre rodeados por las vistas a los tepuyes Curún, Curabaimó y por supuesto el Cusarí. El día estaba perfecto, así que aprovechamos para capturar muchas más imágenes y videos. Durante el camino nos acompañaron paisajes impresionantes,
ríos de color rojizo, montañas verdes y un cielo azul radiante. Tras unas horas de caminata llegamos al Salto Cusarí. Aunque no es tan imponente como el Salto Ángel, tiene una belleza propia, varias terrazas y caídas de agua que crean pozas rojizas. Allí nos dimos un buen baño. El agua estaba a una temperatura ideal para refrescarse y relajarse bajo el sol. Después de disfrutar un largo rato, emprendimos el regreso. En el camino hicimos una breve parada en una comunidad indígena, donde probamos algunos alimentos típicos. Al atardecer, llegamos nuevamente a la laguna de Canaima, iluminada con los tonos dorados y anaranjados del sol poniente. Ya entrada la noche, recorrimos el pueblo de Canaima. Allí visitamos un pequeño bazar nocturno con artesanías de la comunidad Pemón, y también tuvimos la oportunidad de probar algunas comidas exóticas y típicas de la región. Aquí tenemos bachaco, bachaco culón, aquí tenemos el gusano de moriche, aquí tenemos las termitas y aquí es el ají puro. Ya que voy con el culito de bachaco. Dale. Crunchy. ¿Está crunchy? ¿Ya que sabe? Sabe a Maní. como una papita. Ya está bueno. El Sakura está demasiado rico. El culito de bachaco, eso me lo venden en una bolsita como de Dorito. Yo me lo como siempre, está muy bueno. Aprobado. Para cerrar la jornada, nuestro simpático guía llamado Henry nos acompañó a la laguna y nos contó historias y leyendas de la cultura Pemón, dando un toque de misterio y suspenso a nuestra última noche en Canaima. En nuestro último día en la laguna, nos despertamos temprano para visitar el orquidiario del campamento. Fue una experiencia breve pero muy interesante, ideal para una corta parada antes de partir. Como nuestro vuelo se retrasó unas horas, Henry se ofreció a llevarnos en un recorrido adicional por la laguna. No dudamos en aceptar y salimos a disfrutar nuevamente de las cortinas de agua, esta vez bajo un cielo totalmente despejado y de un azul intenso. Fue un verdadero deleite para la vista. También visitamos la parte alta de la cascada Guadaima, que nos faltaba en nuestra lista, donde aprovechamos para darnos un último baño refrescante antes de, con algo de nostalgia, dar por concluida esta maravillosa aventura.
Finalmente, desde la ventanilla del avión, echamos un último vistazo a la laguna de Canaima. Este fue un viaje inolvidable donde conocimos gente muy amigable, pudimos hacer contacto con la cultura Pemón y donde vimos paisajes que recordaremos por siempre. Sin duda, un lugar que recomendaríamos a cualquiera que quiera conocer las joyas naturales de nuestro país. Nuevamente, gracias Venezuela por seguirnos maravillando, gracias a todo el personal del campamento Canaima y gracias a toda la comunidad Pemón por recibirnos y permitir que cada día más venezolanos puedan conocer un pedacito de este rincón de paraíso.